Si necesitas algo, y bueno, y lo definimos. Y le preguntan ahí, pero me dijo que no, escuché que está todavía, así que no importa, le doy clase yo. Bueno, dale clase vos y la semana que viene, y el año que viene. Buenas, ¿cómo andan? Buen día, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Buen día. Buen día. Vayan apareciendo todos, cerrar la ventana.
Bueno, les cuento de qué va la clase de hoy, que no creo que va a ser ni clase. El tema es así, yo les había comentado que los últimos 2 jueves iba a dar clases Ramiro Sagrario. Creo que Ramiro dio un jueves de mis clases y iba a dar hoy, pero como tuvo que cubrir, creo, ustedes me dirán si estoy equivocado o no, tuvo que cubrir a Ariel, creo que un viernes, no sé si el pasado o el anterior, bueno, dio ahí lo que le quedaba por dar a Ramiro y que lo iba en principio a dar hoy. Por lo tanto, recuerdan que toda la parte de bolsa había terminado en la última clase que tuvieron conmigo. Así que, a ver, preferí no suspender la clase porque la realidad es que esto medio que se decidió ayer y me parecía que era suspenderla sobre la marcha, no tenía mucho sentido, máxime que todos presenciamos la clase desde nuestro lugar, no es que los hice ir a la facultad para una clase de 20 minutos. Y me parece que de última puede llegar a servir para hacer un mini repaso, o más que repaso, esto va a depender del ida y vuelta que tengamos, si la clase dura 10 minutos o dura por mí la hora y media, no tengo problema, pero va un poco la cuestión de que ustedes me consulten si algo de lo que vieron conmigo tienen alguna duda. En principio digo lo que vieron conmigo para yo no meterme en los temas y en la forma de dar los temas que haya tenido otro profe. Sin perjuicio de eso, si alguno tiene alguna consulta o algo, me la dice igual y vemos cómo la manejamos o cómo la resolvemos. Pero por eso digo que en principio me consulten o veamos un poco todo lo que vimos conmigo en las últimas 3, 4 clases que tuvimos esta segunda parte. Ayelén me dice, yo tengo 4 consultas, listo, preparemos los pochoclos, que Ayelén va a empezar a hablar. No sé ni dónde está, no la veo. A ver. Acá, hola, profe, ¿cómo andan? Ahí está, ahí te vi. Bueno, ¿te digo las 4 y las organizás o voy a una? Lo mismo, dale, bueno, como te digo las 4 primero. Sobre Merval, nunca terminé de anotar qué pasaba, si estaba en alza y qué pasaba cuando estaba en baja. Pará, respondo ahí, más fácil. Bueno. Merval es como organismo el mercado de valores de la Argentina, ¿bien? Como espacio físico, como organismo que tiene algunas funciones a su cargo, que también ya les dije que el mercado de valores había medio que se había juntado con la bolsa y hoy teníamos la bolsa, en lo que era el BIMA, bien, Bolsas y Mercados Argentinos, como nuevo organismo, que siempre estuvo la Bolsa de Comercio por un lado, con algunas funciones, y el mercado de valores con otras funciones. Ese mercado de valores como organismo se llama Merval. Lo que yo les dije, y acá no me quiero meter mucho porque la idea es ir hoy a lo que probablemente se pueda preguntar, para que les sirva el repaso, pero sí sacar dudas, el Merval como índice también existe, como yo les comparaba con el Dow Jones de Estados Unidos o con cualquier otro índice. ¿Qué es el índice? El índice es se conforma de una cantidad de las empresas más importantes que cotizan en nuestro mercado argentino y se hace como una especie de promedio ponderado de esas sociedades para saber si ese índice está en alza o en baja. ¿Qué quiero decir? Ejemplo, si se toma en la Argentina YPF, no sé, alguna de la parte de construcción o 5 o 6 de las empresas más importantes de la Argentina, se agarra cierto periodo y se ve el volumen de operaciones de esas empresas en el mercado de valores y si ese volumen da en alza o da en baja. Y eso hace que se conforme el índice y entonces digamos, el Merval cerró en alza. Que cerró en alza no significa nada más que el grupo de empresas más importantes que cotizan en la Argentina cerraron en alza, en promedio. Vas a poder agarrar una sola y vas a decir, pero esta cerró en baja. Bueno, sí, el promedio que conforma el índice dio en alza. No se compliquen con eso, es decir, solamente era mi comentario a los fines de que cuando escuchen o leen Merval, ojo que puede ser Merval organismo o Merval índice. El Merval organismo no está en alza o en baja, es un organismo. El que está en alza o en baja es el índice, nada más que eso. Sí, perfecto. Y después la otra pregunta, nunca
tampoco me terminé de entender si cuáles son y cuáles no son valores negociables, eso lo determina la ley, ¿no? Valores negociables son, a ver, los instrumentos de nuestro sistema bursátil los vimos cuando vimos instrumento de renta fija, instrumento de renta variable. Sí, ¿Te acordás? son todos esos. Son esos, no hay más. Listo, chao. Después, cuando compro a plazo, o sea, vamos a ir ahí a las operaciones a plazo, pero con opción o prima, que vimos ese punto. Yo algo que me quedó dando vueltas, si yo le vendo la opción al vendedor, ¿no? O sea, yo soy la compradora y me dice, che, mira, te compro una opción, bueno, sí. Si el día de mañana, cuando llegamos al plazo en el que, o sea, pasa el periodo Acordado. y me dice, bueno, mira, en vez de vendértela más o menos a 100, como lo habíamos charlado, te la quiero vender a 500. Y a mí me parece excesivamente oneroso. ¿Estoy obligada a comprárselas? No, pará. No te confundas con una cosa. La opción no es a que el otro opte lo que tenga ganas. Eso no me había quedado claro. No, la opción es a ejecutar el contrato o no ejecutar el contrato. Blanco o negro. El gris en la práctica va a suceder, pero va a estar fuera de la opción. ¿Qué quiero decir? El vendedor va a decir, te las tenía que vender a 100, hago uso de la opción, no te las vendo. Contrato terminado, opción terminada. Ahora, Chayelén, te las vendo a 500. Otro contrato. ¿Se entiende? Claro, por eso a mí, otra entonces negociación. yo lo entendí mal y me parecía como que era imposible que yo me quede obligada a lo que a él se le antoje. Claro, no. La opción es a ejecutar, efectivizar, ponerle el nombre que quieras, el contrato que ya fue celebrado y que ya tiene sus pautas enmarcadas, o no ejecutarlo. Que es una excepción esa opción. ¿Por qué? Porque la regla general es que cuando vos firmás un contrato y el contrato tiene todas sus pautas, todas sus estipulaciones ya convenidas, las partes deben cumplirlo. Llegó la fecha, uno pone la plata, el otro pone las cosas. No hay posibilidad de otra cosa. Sí, el incumplimiento, pero generará daños y perjuicios. No es que sea una consecuencia del contrato. Salvo, y por eso digo que es excepción, en los contratos que hay opción. Ahí sí es legal que haciendo uso de esa opción, la parte que la tenía diga, no lo quiero cumplir el contrato. Pero ¿cómo? ¿Te hago un juicio de daños y perjuicios? No. Yo te pagué una prima y yo tengo la opción, entonces no lo quiero cumplir. Pero no, lo quiero cumplir pero a 500. No, eso es otra cosa. ¿Está? Listo, y llegamos a la última. Pase bursátil y caución bursátil. Lo leí 1000 veces, caución lo entiendo, está perfecto, pero en el pase no entiendo algo, porque en todos lados como que distingue que es el único contrato en el que se puede hacer en el mismo contrato, tipo la compra-venta y la compra-venta. ¿En la caución pasa algo así también o no? Sí. Y después, ¿podrías explicarme mejor el pase bursátil? Porque no termino de entender cuál es el beneficio. Sí, ya sé, lo que no, vender o comprar lo que no tenés, pero ¿cómo? No termino de entender, profe. Está bien, no, es que es complicado, la verdad. Es una herramienta compleja. Yo intento simplificarla tanto para que la entiendan, pero a veces simplificando pasa esto. La cabeza de ustedes, que está perfecto, empieza a pensar en ejemplos o en posibilidades o en la práctica, y la cuestión se empieza a enquilombar. A ver, yo lo que quiero que retengan es que ustedes lo que hacen es, buscan en una tercera persona aquello que necesitan para efectivizar un contrato. Si ese contrato te puso en la posición de comprador, ¿qué es lo que vas a tener que salir a buscar en el tercero? Plata, obviamente, porque sos el comprador. Si ese contrato de compraventa te puso en la posición de vendedor, ¿qué es lo que vas a salir a buscar en el tercero? Pues bien, lo que tenés que entregar, la cosa, el objeto, el bien de la compraventa. Eso es lo que a mí más me importa que definan, es decir, busco pasar esa obligación que tengo a mi cargo. Si la obligación que tengo a mi cargo es la de pagar, tengo que traer a alguien que ponga la plata. Si mi obligación en el contrato era de entregar las acciones de Apple, tengo que buscar a alguien que tenga las acciones de Apple y que las entregue en este contrato para poder efectivamente dar cumplimiento y no comerme
Por ejemplo, un daños y perjuicios por incumplimiento contractual, por decirlo de alguna forma para que me entiendan. Después yo tengo que resolver esa situación con quien fue el pasador, es decir, con quien es ese tercero que puso la plata o que puso las cosas. Por eso te dicen, es un contrato en el cual vos en el mismo momento en el que buscas el pasador, podés resolver con otro contrato cómo vas a terminar la historia. ¿Por qué? Porque él va a poner las acciones en este contrato y vos podés, por ejemplo, ya en la misma operación, con ese comprador de las acciones, firmar un contrato a plazo para que él esté obligado a vendértelas de vuelta. Entonces vos se las vas a comprar en 6 meses y se las vas a poder restituir al pasador. Bien. Pero eso también sucede en la caución, solo que es entre 2 personas. Exacto, exacto. No entendía Acá aparece un tercero, y acá el objeto, si se quiere, es más amplio, porque es buscar en un tercero lo que vos no tenés. Te permite buscar en ese tercero plata, pero también te permite buscar en ese tercero las cosas. La caución no te permite buscar cosas. La caución es, che, necesito plata, las acciones las tengo yo. Acciones o cualquier título. Yo necesito plata y yo tengo las acciones. Pero no me quiero desprender de mis acciones para siempre. ¿Cómo hago para conseguir que alguien me preste plata garantizando esa devolución de ese dinero con las acciones que yo tengo, pero sin verme desposeído de esas acciones in eternum? Bueno, a través de la caución bursátil, porque cualquiera diría a través de la prenda, que te preste plata y vos le decís yo te voy a devolver la plata y te garantizo que te voy a devolver la plata con las acciones que tengo de Apple. Eso no se puede en el mercado de capitales. Entonces, como eso no se puede en el mercado de capitales, aparece la caución. ¿Qué es la caución? Lo mismo, pero entreverado. Préstame plata, dale, te presto. ¿Me vas a devolver con un interés? Dale, lo coordinamos y está ok. ¿Y cómo me vas a garantizar que me vas a devolver esa plata? Con acciones. No las podemos garantizar con acciones. Bueno, entonces hagamos esto. Te vendo las acciones a 100, que es la plata que vos me ibas a prestar. Bien. Y vos estás obligado a plazo, porque yo no me quiero perder la titularidad de las acciones, vos estás obligado a en 6 meses devolverme, venderme las acciones que yo hoy te vendo, en vez de a 100, a 110. Entonces ahí está. Los 100 que vos me prestás, los 110 que yo te devuelvo, que sería el capital con intereses, y está resuelto lo que yo quería, que era que me presten la plata, que era garantizar ese préstamo con las acciones, pero como en el mercado de capitales no se puede, en el formato normal de la prenda o de la garantía, tengo que hacer este invento de vendértelas para que después vos me las vendas. ¿Bien? Pero es entre 2 personas y es netamente para pedir plata, para que alguien te preste plata. Me parece mucho más entendible ese que el pase. Claramente. Bueno, lo que pasa es que vos, Ayelena, vos sacás la plata que te presta esta persona a la cual vos le vendés para después comprarle. Esa plata la podés usar para lo que vos quieras. Es un préstamo de dinero que lo buscás dentro del mercado de capitales. En el pase, vos no estás pidiendo plata prestada. Vos estás haciendo una operación de compraventa de acciones y como no tenés la guita, alguien va a venir a comprarlas por vos y vos después resolvés la situación con ese tercero. Pero no estás pidiendo plata prestada para comprarte un auto. En la caución podrías. En la caución lo que estás haciendo es buscar financiamiento dentro del mercado de capitales, garantizado con instrumentos financieros que tenés vos, que como no podés hacer una prenda, como harías en un banco con tu auto, lo que haces es una caución bursátil, una doble operación combinada entre una operación al contado con una al revés a plazo. Pero son cosas diferentes. Perfecto, profe, ya me quedó todo claro. Bueno, mejor. Gracias. ¿Alguno tiene alguna otra duda o a raíz de esto surge algún comentario? Bueno, yo le quería hacer una pregunta. Ahí, dale, Luciano. Los swaps como instrumento derivado, no lo termino de entender. Bien. A ver, los swaps es un instrumento derivado, como bien vos dijiste, que lo que busca es permutar posiciones en el mercado. ¿Qué es permutar posiciones en el mercado? A ver, yo se los explicaba el otro día. El gran problema de las empresas es el mismatch o el
descalce, como se le puede decir en español. ¿Cuál es el descalce? Que es lo que yo les he explicado un montón de veces cuando hablamos siempre de financiamiento. Tengo una empresa que fabrica lapiceras, ¿y cómo te va? Vendo un montón. Genial, ¿te va bárbaro? No, te vengo a ver porque quiero la quiebra. ¿Por qué? Porque vendo un montón de lapiceras, pero los costos fijos o lo que miércoles sea, me funde. ¿Qué es esto? Un descalce financiero. Sucede mucho cuando, por ejemplo, tengo, y acá es donde vienen las diferentes opciones de swaps. Yo, empresa, tengo ingresos en pesos, egresos en dólares. O al revés, no importa. O ingresos fijos, llámele tasa fija, como puede ser un sueldo, ¿bien? Y egresos variables. O al revés, ingresos variables y egresos fijos. Abtráiganse de la realidad. Usted me va a decir, bueno, pero si los egresos son fijos, si los ingresos son variables, no tenés que cambiar nada porque te va genial, porque la inflación, o si tenés ingresos en dólares y egresos en pesos, ¿qué querés cambiar? Nada. Sí, no importa. Yo les estoy dando las variantes. Bien, las variantes de posibilidad de que esa empresa en algún momento caiga en descalce, porque no está calzado su operación financiera. Bien. Entonces, ¿qué hace? A través del instrumento de los swaps, hay un instituto internacional que lo que busca es regular estos instrumentos y encontrar el novio para cada empresa, es decir, en el mundo encontrar quién está en la misma situación, pero al revés. Quien tiene, yo tengo ingresos en pesos y egresos en dólares. Y a través de la ISDA, que es esta organización internacional, encuentro una empresa en Chile que está al revés. Tiene ingresos en dólares y egresos en moneda local. Bien, o como decía recién, swap de tasas de interés. Tiene variable contra fijo. Entonces lo que yo hago es permutar. ¿Para qué? Para lo mismo que les explicaba, que es la esencia de los derivados. Busca cubrir riesgos, son herramientas de cobertura. Entonces yo me cubro, hago un swap y permuto posiciones en el mercado. De la totalidad de mi vida comercial, no, imposible, pero hago un contrato de swap y le pongo un límite. Esto es lo que yo decía, acá no se compliquen, esto como todo contrato va a tener su marco, su estipulación. Es decir, bueno, este swap va a ser por un año y va a ser por una cobertura de $1.000.000, por decirlo. Entonces, si yo tenía ingresos o egresos en dólares, hago un swap con una empresa que tiene ingresos en dólares para machear esas posiciones en el mercado, pero con un tope, $1.000.000. Si esa empresa que tenía ingresos en dólares facturó $10.000.000.000, bienvenido sea, es de la empresa. O si yo, que quise machear mis egresos para cubrirme, tengo egresos en dólares por $5.000.000 y yo me macheé por un millón, bueno, tengo un swap que me cubre $1.000.000. Los otros 4 me llevarán a la quiebra igual si no los puedo cubrir. Bien, ¿esto qué quiero decir? Es lógico lo que estoy diciendo, ¿no? Pero lo aclaro porque siempre empiezan los comentarios en el sentido de que la cabeza empieza a pensar ideas. Está regulado en ese propio contrato. Lo que se busca es permutar posiciones en el mercado para cubrirse frente a riesgos. ¿Riesgos que vienen de dónde? De la diferencia en las tasas, de la diferencia en las divisas. ¿Diferencia de qué? De ingresos-egresos. Me ingresa fijo, se me va variable. Me ingresa en peso, pero pago en dólares. Al revés, lo que sea. Y van a ver que hay varios tipos de swap, pero esos son los más comunes. Los de tasas de interés o los de divisas. Tomé un préstamo en tasa variable, pero tengo ingresos fijos, necesito cubrirme, porque qué cagada va a pasar si el día de mañana mis ingresos no machean con lo que yo tengo que pagar. Ejemplo, para salir del ámbito empresarial, saqué un crédito UVA y mi sueldo no está subiendo como sube el UVA. ¿Y qué pasó? Lo que al principio correspondía al 25% de mi sueldo, y yo dije, puedo pagar el préstamo, entonces me compro la casa, hoy se lleva el 60% de mi sueldo. No lo puedo pagar más.
Si yo hubiese hecho un swap, tal vez me podría haber macheado esa posición y podría haber encontrado un Nahuel en otro mundo que esté en la misma situación al revés, que tenga en vez de egresos ligados a UVA, que tenga ingresos ligados al UVA. Y yo egreso, ¿entendés? Entonces ahí se macheaba con un tope esa posibilidad. No empiecen a pensar, y bueno, pero ¿y qué le conviene al otro si tenía la tasa de interés? ¿Por qué mejor? Porque el otro también se quiso cubrir de los riesgos, pero los riesgos al revés. Bien, y sálganse de la Argentina, donde la Argentina siempre es previsible. La tasa de interés en pesos siempre se va a ir a la miércoles, el dólar siempre va a ser más que... Entonces, si yo tengo ingresos en dólares y egresos en pesos, ¿para qué miércoles me voy a machear? Bueno, no hagas un swap, perfecto. No está pensado para la Argentina solamente esto. Instrumento mundial, que lo que busca es cubrirse de este despelote. ¿Bien? Lo que yo le decía, por ejemplo, que puede pasar con una aerolínea con la compra de petróleo para pagar la nafta, el combustible de sus aviones. No está en su ganancia, no está en especular con que el petróleo valga un poquito menos el año que viene para pagar el combustible para llevarnos a España. Ellos te venden el pasaje hoy y tienen ya calculado valor de hoy cuánto miércoles le va a salir los costos el año que viene para poder llevarte a España. Y vos lo estás pagando hoy y esto va a ser dentro de un año. Y si dentro de un año el petróleo vale 15 veces más, quiebra la aerolínea. ¿Y por qué no quiebra? Porque hace herramientas de cobertura de esos riesgos. Y se cubre de que el petróleo el año que viene no valga 10 veces más. Del otro lado va a haber un tipo que agarra la guita hoy y le asegura la venta del petróleo a 100. Y si vale 1000 el año que viene, se jode. Pero también agarró guita hoy. ¿Se entiende? De los dos lados hay beneficios. Lo que se busca es cubrirse de los riesgos. Son herramientas de cobertura. ¿Más o menos quedó, Luciano, lo que es el swap? Sí, me quedó. Gracias. Buenísimo. ¿Había alguien más? Sí, yo no sé por qué no me funciona la cámara. Bueno, Fabiola, ¿verdad? Sí. Quería consultarle, la calificadora de riesgos, tengo acá que pondera los riesgos en A, B o C, pero no tengo mucho más y me quedo ahí como colgado. Está bien, no te compliques con nada más de eso. A ver, la calificadora de riesgo son organizaciones que a partir de la última modificación de todo lo que es la estructura del mercado de capitales, que algo estuvimos viendo, se permite también que esas calificadoras de riesgo, por ejemplo, sean las universidades o las facultades. Son organismos que lo que hacen es calificar mediante instrumentos meramente financieros y contables la solvencia o el respaldo de una organización. ¿Para qué? Para que esa organización, que se supone ya fue autorizada a operar en el mercado de capitales, si no, no pasaría por la calificadora de riesgo, ya fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores, por la bolsa que se trate, etcétera, no importa. La calificadora lo que dice es, bueno, perfecto, ya sos apta para operar en el mercado de capitales, por lo tanto ya sos solvente, ya tenés cierto respaldo, si no, no pasarías ese primer filtro. Pero ese filtro lo pasa, no sé, Alfajores Wallis, pero también lo pasa YPF, y evidentemente no son iguales. Por lo tanto, lo que hacen las calificadoras de riesgo es ponerle una ponderación, como cuando ustedes compran, se me viene a la cabeza cualquier boludez, cuando ustedes compran en el Mercado Libre y el vendedor tiene tantas estrellas, es decir, todos los vendedores ya más o menos pasaron por los requisitos que Mercado Libre les pida, poco, mucho, no importa. Bien, ya están dentro del sistema. Ahora, tenés con 5 estrellas y tenés con 2 estrellas. Y suponiendo que hablamos del mercado de capitales y no del mercado libre, bueno, lo que hablábamos siempre cuando hablamos de estos temas, riesgo-rendimiento. Si yo compro una acción de calificación C, lógicamente debiese ser más riesgosa que una de calificación A. Y por ende, debiese dar más posibilidades de ganancia un instrumento de una calificación C que de una calificación A. Y por ende va a tener más riesgo-rendimiento. Nada más que para eso sirve. Pero no te compliques Bien. más con eso. Bien, y después le quería consultar también respecto a los instrumentos, la clasificación de los instrumentos financieros. Yo tengo acá apuntado que sería cualquier documento que represente un activo para una parte y un pasivo para la otra. Y después tengo una clasificación, pero
no me queda claro, porque después tengo lo del instrumento de Forex, que no sé si es parte de una clasificación o no. Me quedó A ver, como que no los lo instrumentos entiendo. de Forex son instrumentos financieros, obviamente, que operan en un mercado especial, que es el mercado de Forex. El mercado de Forex es el mercado que opera con divisas, con la paridad de divisas. No se compliquen con eso, no se metan con eso. Sí, lo que vos decís es, el concepto general es el que diste, es correcto, pero ese es el concepto teórico general. Cuando lo bajás a nuestro mercado de capitales, hoy, según nuestro marco regulatorio actual, los instrumentos financieros que existen en nuestro mercado de capitales son los que vimos, divididos en instrumentos de renta fija, de renta variable, y los que vimos en cada uno de esa clasificación en principio bipartita, bien, de instrumentos de renta variable y de renta fija. Tenemos los derivados y tenemos los instrumentos de Forex, pero yo ahí no me metería, no los quiero complicar. Perdón que me está escribiendo ayer, los de renta fija siempre son de deuda. Los de renta fija lo que siempre son aquellos que vos como inversor sabés cuál va a ser tu calendario de pagos. ¿Bien? Y cuál va a ser tu estipulación de pago. Vos sabés cuánto vas a ganar, no efectivamente en plata, en valor nominal, porque si es por tasa variable, por ejemplo, va a ser por tasa variable, no podés saber hoy cuánto vas a cobrar, pero sí sabés que vas a ganar el 3%, o el 5%, o el porcentaje del UVA. ¿Bien? Distinto de los de renta variable, donde ahí directamente la renta es tan variable que podés no ganar. Nada, cero. Esa es la diferencia, más allá de hablar de instrumentos de deuda, que también es correcto. Perdóname, Fabiola, decía entonces, me quedé con eso. No te compliques ahí. La clasificación importante es esta, instrumento de renta variable o de renta fija. El concepto genérico es el que vos diste, es correcto, y por eso hay un concepto genérico, porque mañana puede venir una ley y puede decir, ahora también es un instrumento financiero el chinchunchan, yo qué sé, y lo regulan y es un instrumento de tal forma y está genial. Entonces tiene que haber un concepto genérico, que es el que vos dijiste. Y después hay una clasificación de instrumentos meramente atada a la normativa actual, que es la que también vimos. Bien, bien. ¿Y qué sería así como lo fundamental para tener en cuenta para el parcial? Porque realmente, o sea, les soy sincera, es como muchísima información y tengo todo como medio agarrado de los pelos, ¿no? Está bien. Como cosas Sí, a ver, así yo salpicadas. entiendo. Me cuesta encontrarle como un hilo A conductor ver, como más solvente. ¿a qué le daría bolilla yo? La clasificación de instrumentos y cada uno de esos instrumentos, claramente. Renta fija, renta variable, cuáles son, cheque de pago diferido, valor de deuda fiduciaria, acciones, bonos, debentures, obligaciones negociables, todo lo que ya vimos. ¿Bien? Saber ubicarlos y saber qué son, si son de más o menos riesgo y por ende son de más o menos rendimiento, etc. Eso para mí es como lo principal. Las operaciones también, sin dudas, al contado, a plazo, a término, con opción, el pase, la caución, bien, su definición, nada muy preciso, pero sí que entiendan la existencia de estas operaciones y para dónde rumbea cada una. Eso para mí en principio es lo más importante, bien, los instrumentos y las operaciones. Después tenemos, obviamente, la estructura, toda la parte más si se quiere, teórica u organizacional, es importante. Se puede preguntar, bueno, ¿qué es la bolsa? ¿Qué es el mercado? ¿Qué es el mercado de valores? ¿Cómo está compuesto nuestro sistema financiero? Y que más o menos digan, bueno, la Comisión Nacional de Valores es la principal. Bueno, ¿cómo hace una empresa que quiere ofertar o quiere operar en el mercado de capitales y ofertar títulos? Bueno, tiene que pedirle la autorización a la Comisión Nacional de Valores, después a la bolsa en la que efectivamente quiere operar. Digo, todo eso es importante también. Pero como ves, si bien esto es un mundo muy particular y tremendamente amplio, a los fines del entendimiento del examen y de las clases, me parece que lo podemos restringir, a decir, bueno, sepámonos las operaciones, es una boludez, sepámonos los instrumentos y más o menos qué es cada uno, cómo funciona, me parece que también es sencillo. Tal vez la parte del organigrama es un poco ahí de memorizar un poquito más cuáles son los organismos, cómo funcionan, sus principales funciones.
Digo, capaz que ahí puede venir la parte, si se quiere, más compleja. Después, pero compleja a los fines de la memoria. Después el resto puede ser complejo para entenderlo. Una vez que entendieron lo que es un swap, tienen un concepto, nadie les va a pedir mucho más que eso. Tienen un concepto de qué es un valor de deuda fiduciaria y qué es el certificado de participación. Bueno, es como del mismo instituto se pueden desdoblar dos documentos, según sea de deuda, o según sea de renta fija o de renta variable, pero surgen del mismo, es decir, del fideicomiso financiero. Bueno, eso es una pregunta picante, importante, linda para preguntar, que tampoco es tan compleja. Si les pregunto acciones, es una boludez. Les pregunto bonos, no debería ser muy complejo. Bien, si le pregunto obligaciones negociables, es lo mismo, pero de un instituto, o sea, de parte del sector privado. Y si le digo la diferencia entre obligaciones negociables, debentures, commercial papers, es lo mismo. Ya se los dije el otro día, un poco la diferencia va por cómo están estipuladas en el sentido de si son librados en masa o no. Digo, no hay, me parece, grandes acá cuestiones complejas. Sí, tal vez de entendimiento. Si yo les digo lean swap y se los voy a preguntar en el examen y no les explico qué es el swap, y van a encontrar un montón para leer y se van a volver locos. Si yo les digo, chicos, de este tema, que es un mundo tan particular y en algún punto hasta ajeno al derecho comercial, desde su vertiente más jurídico, teórico, nadie les va a preguntar cosas muy particulares. De hecho, vieron que en la clase tampoco se explican plazos, procedimientos, es decir, generalmente lo que vimos de la clase 1 hasta hoy son conceptos, es decir, es entenderlo, entender la operación, entender la herramienta, entender el instituto, no más que eso. Y un poco por ahí va a venir la mano. Profe, yo En tengo una algún consulta. momento, sí. Con respecto a las opciones, cuando son operaciones a término, usted dijo que hay dos sistemas, el sistema europeo y el americano, pero Sí. no tengo anotado cuál se usa en Argentina. El americano. El americano, pues. Sí, ¿y qué significa? El americano es que vos podés hacer uso de la opción Sí. en cualquier momento desde que celebrás el contrato hasta la fecha que vos estipulaste en el contrato de ejecución. En la opción europea solo podés hacer uso de la opción en la fecha de la ejecución. Esto cambia mucho, porque si en el medio el activo se dispara para un lado o para el otro, vos podés hacer uso de la opción en ese momento. Joya. Gracias, profe. De nada. Profe, yo disculpe. Sí. Usted estaba hablando recién de cómo hace una empresa que quiere invertir en la bolsa. Bien. Sí. Primero necesita la autorización de la Comisión Nacional de Valores. Así Después, de la bolsa. De Claro. la bolsa de... Claro, a ver, en realidad lo que buscan es, son diferentes tipos de requisitos. La Comisión Nacional de Valores hace una primera evaluación, donde como organismo máximo de nuestro país va a decir, te da el ok, podés ofertar títulos a nivel público, es decir, podés operar en el mercado de capitales. Ahora, esa empresa dice, perfecto, tengo lo que es de la Comisión Nacional de Valores, voy a operar en la Bolsa de Rosario. Pues bien, vaya a cumplir con los requisitos de la Bolsa de Rosario. ¿Bien? No, voy a operar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Ok, genial. Vaya a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y cumpla con los requisitos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Bien, ¿es solo eso entonces? Es solo eso. Una vez que la Comisión Nacional de Valores hizo todo, a ver, es solo eso y es mucho más complejo, ¿no? Pero digo, simplificándolo a su máxima expresión, yo necesito lo que es de la Comisión Nacional de Valores para después ver por qué plataforma, por qué mercado, por qué bolsa voy a operar. Dependiendo muchas veces, por ejemplo, del activo. ¿Por qué? Porque si yo me voy a dedicar a operar instrumentos de futuro, bueno, tendré que ir al mercado de futuros y cumplir los requisitos del mercado de futuros. Bien. Entonces, eso por eso te digo, depende después del mercado de la bolsa en la que voy a operar. En primera instancia, siempre el filtro importante a sortear es el de la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo máximo de nuestro sistema bursátil y es quien va a darte el ok como empresa para que ofertes en el mercado de capitales. Bien. Bien, y una cosita más, disculpe que usted acaba de mencionar también, lo de obligaciones negociables y commercial papers. La verdad que no sé nada de eso, no lo había escuchado.
Y Ayelén me acaba de poner algo también. Obligaciones negociables es un instrumento de deuda, ya lo vimos. Sí, sí, Es lo como sé. el bono, ¿bien? Con el bono. Yo le presto plata, en este caso no al Estado, se lo presto a una empresa, y la empresa me la va a devolver en tal fecha y con tal tasa de interés. Yo puedo quedarme el papelito y esperar, cobrar toda la renta, bien todos los intereses, y después recuperar, rescatar el capital puesto, o puedo salir y venderlo en algún momento. ¿Bien? Bien. Eso es como con cualquier activo. ¿Cuál es la diferencia con el debenture? Que el debenture es lo mismo, pero puede estar emitido en masa o no. El debenture puede ser que se emitieron 3 debenture. Esa es la diferencia básicamente. La obligación negociable es en masa. Se oferta al público en general. Bien. Y el commercial papers... Perdón, y el tiene que ver- debenture que no es en masa, no entendí eso, profe. El debenture generalmente no es en masa. Puede serlo, pero generalmente no lo es. Y el commercial Bien, paper... Sí, para cerrar la idea, las obligaciones negociables son siempre en masa. Las de así es. debenture pueden ser o no en masa, y ahora commercial papers. Exactamente, el debenture puede ser o no en masa, después tienen algunas diferencias medio particulares en cuanto a su emisión con la obligación negociable, pero no se compliquen con esto, no les vamos a preguntar la diferencia entre debenture y obligación negociable. Y el commercial paper, más allá de que tampoco se lo preguntemos, son los documentos de deuda emitidos por grandes empresas, con gran calificación y con gran denominación el título. Ejemplo, yo emito obligaciones negociables por 10.000 pesos. Entonces yo compro un papelito de 10.000 pesos, le presté 10.000 pesos a la empresa. ¿Puedo comprar 100? Sí, puedo comprar 100 todos juntos, es lo mismo, pero el papelito está emitido por 10.000. El commercial paper se emite por $200.000 o $1.000.000, el más chiquito. Bien, entonces son de grandes empresas con gran calificación, gran denominación el documento, y evidentemente lo suelen comprar no los inversores particulares, sino otras grandes empresas, otros estados, es decir, lo compra el Estado, el Tesoro de Estados Unidos, compra un commercial paper de una empresa de Suiza, o compra un grupo económico de un banco, o etcétera. Bien, tiene que ver con eso, básicamente. Profe, Sí. tengo una consulta, capaz que es media pava, pero cuando hablamos de mercado de capital que se divide en sistema bursátil y extra bursátil, ¿es sinónimo de decir negociación secundaria y primaria? O sea, Sí. secundaria extra bursátil y primaria bursátil. Exactamente. Gracias. De nada. Profe, otra pregunta también medio tonta. La bolsa de valores, cuando dijiste que es la bolsa de valores, es lo mismo que el mercado de valores en su definición a nivel de institución, ¿no? El lugar donde sucede. ¿A eso te referís? Sí, tienen diferentes funciones la bolsa y el mercado. Si vos mirás qué es el mercado de valores, es un organismo que, por ejemplo, es una sociedad anónima, es una SA, y la bolsa, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que es la bolsa más importante del país, es una organización sin fines de lucro. Y cumplen distintos requisitos y distintas funciones. ¿Qué pasa? Hoy se han unificado en esto que yo les decía BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Bien, pero como organismo vos los vas a encontrar diferenciados, con funciones distintas, y vas a encontrar, que yo siempre digo que me parece que es lo más lógico para darle una chusmeada al organismo, tienen su propia página web, que suele ser bastante explicativa con el famoso quiénes somos, qué funciones Sí. cumplimos. Yo entré en la de Bima y te explica todo lo de la caución, los pases, explica Sí. todo re didácticamente. Sí. Pero, profe, entonces la bolsa, porque recién dijiste, ¿qué es la bolsa? Es el lugar donde suceden todas estas negociaciones, donde se da toda esta compra-venta de activos. Eso sería. Técnicamente es más el mercado el lugar en el que funcionen las operaciones. La bolsa es el organismo que reúne a esas empresas y que las califica, las autoriza y demás para que después operen en el mercado. El mercado es más el lugar desde lo operacional, desde lo operativo, desde lo práctico. Y la bolsa, dependiendo sea la de Buenos Aires, la de Rosario, la de donde sea, es más un organismo
si se quiere, más jurídico, que lo que hace es estipular requisitos y regular, reglamentar, verificar, fiscalizar, sería decir, verificar que esas empresas estén cumpliendo con lo que tienen que cumplir y demás. Y tiene a su cargo, por ejemplo, si ve que algo no está funcionando correctamente, además de sancionarlo, de comunicarlo a la Comisión Nacional de Valores, que como organismo máximo es quien terminará de tomar la decisión final contra esa empresa. Pero la bolsa es como, bueno, es como por decirte, a ver, si en algún punto cabe la comparación. El Estado Nacional es la Comisión Nacional de Valores y el Estado Provincial es la bolsa que se trate, ¿bien? El Estado Provincial tiene a su cargo las facultades de autorizar y de reglamentar y de sancionar y de fiscalizar ciertas cuestiones que pasan bajo su aura, ¿bien? Pero bajo su aura, es decir, bajo su provincia, en el caso de la bolsa, bajo esa bolsa. Y va a sancionar, y va a regular, y va a autorizar, teniendo siempre por superior a la Comisión Nacional de Valores, que va a regular todas las bolsas y por ende todas las empresas y por ende todo el mercado de capital. Y bueno, ya que estoy, hago otra pregunta más. Cuando hablaste de los valores de deuda fiduciaria, que dijiste que puede hacer dos cosas. Una es o emitir deuda u otra los certificados de participación, ¿no? La diferencia es cuál sería, que la deuda es de renta fija y los certificados de renta variable. Claro. Cuando hablaste, esas serían las dos cosas que hacen. Esa es la diferencia simplificada en una definición. Yo te puedo preguntar la diferencia en el examen y vos, si arrancás diciendo eso, está perfecto, pero arrancá a desarrollar. Es decir, bueno, dale, ¿y qué significa que uno es de renta fija o otro de renta variable? Ahí es donde tiene que venir un poco la cuestión, ¿entendés? Digo, sí, como definición te digo, estás rumbeadísima, perfecto. Bueno, entonces me tenés que decir, el valor de deuda fiduciaria, lo que yo estoy haciendo es comprando una deuda de ese fideicomiso financiero y por ende prestándole plata, que por ende me lo van a devolver con un cronograma de pagos estipulado de entrada, es decir, es de renta fija. Yo sé que me van a devolver, sin perjuicio de que sea tasa variable o tasa fija, me van a devolver tal porcentaje de renta, me van a pagar un interés y después voy a tener el rescate del capital. Si yo compro un certificado de participación, es fácil porque el concepto te lo dice, estoy siendo parte del proyecto. Y como soy parte del proyecto, bueno, me llevaré un porcentaje de las utilidades que correspondan de lo bien o mal que le vaya a ese proyecto. Por eso de renta variable. ¿Bien? Y acuérdense, y acuérdense de esto que puede ser un poco más capcioso, que yo les diga, bueno, entonces, una empresa puede emitir deuda, obligaciones negociables y acciones, ¿bien? Renta fija, renta variable. Un fideicomiso financiero, que no es más ni menos que una empresa junto con otra empresa, con un sistema que ya lo expliqué, también puede emitir deuda, certificado de deuda fiduciaria, o puede emitir participación en la empresa, que en vez de acción se va a llamar certificado de participación. Y ahí la pregunta capciosa puede ser, bueno, ¿y qué es más riesgoso o qué es más rentable? ¿Se acuerdan que yo se los dije? ¿La acción emitida por esa misma empresa o el certificado de participación que en definitiva lo emite la misma empresa? Y se acuerdan que ahí hablamos de que el fideicomiso financiero separa un patrimonio. Y esa es la clave del fideicomiso. Y que por ende ese patrimonio solo puede ser atacado por los acreedores de ese patrimonio. Por lo tanto, en principio es menos riesgoso comprar deuda de un fideicomiso financiero que comprar deuda de la empresa en sí. ¿Bien? Bien, profe. ¿Y la deuda que emite? La deuda que emite, si emite deuda, es renta fija, porque vos recién dijiste que podía ser variable. ¿O entendí mal? No, lo que yo digo que puede ser variable es que el fideicomiso financiero, en vez de emitir deuda, emita un certificado de participación. Porque la deuda siempre va a ser renta fija. Siempre. Listo. ¿Alguna duda más? ¿No? Ni siquiera palabras para contestarme. No, ninguna. Yo, profe. Sí. Cuando hablamos de fondos comunes de inversión, abiertos o cerrados,
con saber que los abiertos tienen un número de participantes indeterminado y por lo tanto patrimonio indeterminado y los cerrados lo contrario, ¿ya está? Exacto, a ver, sí, denle una leída, pero sí, tiene que ver con eso. El cerrado generalmente tiene un plazo determinado también, el abierto el plazo es indeterminado. Un poco yo les puedo preguntar eso. Bueno, entonces, si el patrimonio es indeterminado, en el caso del abierto, ¿cuánto vale tu cuota aparte? Y vale lo que valga el patrimonio ese día. Es como una cotización continua y constante, porque va a depender de cuánta gente hay adentro, cuánta gente hay afuera, y de lo bien o mal que le fue a esas operaciones en ese día en el que yo quiero decir, bueno, hoy quiero vender mi cuota aparte. Y como quiero vender mi cuota aparte, ¿cuánto vale? Y hoy vale 252.023 y mañana puede valer 10 veces más o 10 veces menos. Joya. Pero es eso. De nada. Profe, perdón. Y respecto a los cerrados, es un número limitado de miembros en un mercado. En un mercado en particular, tengo entendido. El fondo común de inversión. Cerrado es, muchachos, nos juntamos todos nosotros para invertir, dale. ¿Quién lo va a hacer? Y lo va a hacer Nahuel, que dentro de todo no sabe, pero es el que más sabe de todo. Bueno, dale. ¿Cuánto ponemos? Ponemos 10 palos. ¿Cuántos somos? 10 personas. Genial. Ponemos un palo cada uno. ¿Y vamos a invertir en qué? En un montón de operaciones distintas. Después definiremos el perfil del inversor, que acá va a ser de los inversores, pero es el inversor. Entonces vamos a decir, bueno, del 100% de mi portfolio de guita, vamos a invertir el 10 a instrumento de renta fija, el 15 a instrumento de renta variable, vamos a tomar un poquito en dólares, deuda, vamos a tomar un poquito en pesos deuda, vamos a comprar acciones en dólares, vamos a comprar acciones en pesos, formamos el portfolio. ¿Cuánto tiempo vamos a operar con esta guita? Y vamos a hacer un fondo común de inversión cerrado, porque somos nosotros 10, y son 10 palos y no va a haber 11, son 10, durante 5 años. Genial. Claro, obviamente, los 10 palos en 5 años van a ser 11, 15, 50, 3, dependiendo de lo bien que nos vayan estas inversiones. Y los 10 que pusimos los 10 palos, vamos a ser nosotros 10 u otros 10, porque Nahuel dice, che, yo me voy, vendo mi cuota aparte. Esto es como si tengo parte de un restaurante, de un negocio. Dale, me voy, genial, vendé tu parte. ¿Cuánto vale tu parte? ¿Un palo? ¿Qué es lo que pusiste? No, ojo, puede valer 15 palos, porque el Fondo Común de Inversión le fue bárbaro. Y hoy los 10 palos iniciales son 150 palos. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero es cerrado. Somos 10 tipos, 10 palos iniciales, 5 años de inversiones y que pase lo que pase. Fondo de común de inversión abierto. Constantemente puede estar entrando y saliendo gente. Como son los seguros de retiro, como son el que yo les mostré que tengo cuando uno saca a través de una compañía de seguros, esto es como retiros de jubilación y más. Donde como el que invertí yo que les conté, chicos, que me fue re mal. Era ese. El siempre triunfando se llama ese, sí. Bueno, ese mismo. Claro, donde uno dice, bueno, yo me quiero en una compañía de seguros meter y tener un seguro de retiro. Y pongo guita para que la compañía de seguros o el banco invierta. Y eso es abierto, porque cualquiera otro que mañana quiere entrar, entra y pone guita. Bien, y se hace socio, y entonces ya de 10 palos que había, va a haber 10 palos 100 porque entró uno nuevo. Mejor para todos, más plata, más volumen de inversión, etc. Y es indeterminado en el tiempo. Eso siempre está operando. Se entendió, se entendió. Puede ser un poco abierto y un poco cerrado, por ejemplo, que un seguro, un banco diga, bueno, hasta 30, y no pueda entrar más de 30 personas, ponele, o 100 personas, o 300 personas, y sale uno y entra otro. Pero eso sí es cerrado. Es lo que expliqué recién. Que sea cerrado no significa que vamos a ser los mismos 10 hasta el último día. Somos 10. Ahora esos 10, Ayelén dice, che, yo me rajo, vendo mi parte, dale, se la vendo a Luciano, entra Luciano. Pero es cerrado, son 10. No mezclemos cerrado o abierto. Abierto que puede entrar cualquiera todo el tiempo mientras ponga guita. Cerrado es que van a ser 10 tipos, no importa quiénes son los 10 tipos. Si son los mismos que iniciaron o no tiene sentido entrar en eso. ¿Bien? Es cerrado. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Insultos? Y con respecto a las operaciones que realizan, ¿se pueden clasificar también en conservadores y no conservadores o no? Sí, claro, es lo que yo le decía. Acá es donde uno es difícil. En todos los títulos que vimos yo les puedo decir, bueno, riesgo-rendimiento, háblenme. Y si es de deuda, usted va a saber que el riesgo es menor, porque es de deuda y es de renta fija, y entonces el rendimiento también va a ser menor en comparación con, por ejemplo, el instrumento de renta variable, todo lo que ya charlamos. En el fondo común de inversión es más difícil,
¿Por qué? Y porque depende de lo que invierta el fondo de común de inversión. Habrá fondos de común de inversión totalmente conservadores, totalmente de deuda. Habrá fondos de común de inversión totalmente variables. Hiper riesgosos, pero hiper elevados también en su posibilidad de rendimiento. Pero, profe, sí. en general son de bajo riesgo, ¿o no? Por lo que tengo entendido. En general son mixtos. Porque se diversifican. En general son mixtos, buscando siempre una tendencia conservadora. Pero mixtos. Hay un poco en dólares, hay un poco en pesos, hay un poco, y no es un poco según me va pareciendo, hay ciertas estimaciones financieras de decir, bueno, por eso es poner la guita en una empresa que tiene los conocimientos para poder operar. Y como por ejemplo, en un fondo de común de inversión abierto del banco, es muy difícil establecer el perfil del inversor. Yo qué sé, habrá tipo riesgoso, tipo no tan riesgoso, tipo que pone... Entonces lo que se busca es un equilibrio. Bueno, buscamos siempre ganar, buscamos siempre aumentar nuestro patrimonio conservadoramente. Es decir, vamos siempre a ganar, pero tampoco tanto como para poder perderlo. ¿Ven? Un poco a eso apunta la mayoría de los fondos comunes de inversión. A decir, bueno, vamos siempre a ganar, porque si no los inversores se nos van a empezar ahí, por decir, ¿para qué mierda pongo guita si esto es tan conservador que gana menos que la inflación? O gana lo mismo que un plazo fijo. Entonces, siempre tiene que ser un poquito más picante que un plazo fijo y un poquito más picante que el resto de las cosas. Conservadoras. Pero tampoco tanto como para decir, che, puse la guita en un banco y la perdí toda en 6 meses. Generalmente los fondos de común de inversión son mixtos, equilibrando en esas posiciones. Y eso de los riesgos también es como una tendencia, pero, por ejemplo, si vos invertís en títulos públicos de Argentina, el riesgo va a ser más elevado que si el título público es de, no sé, Suiza. Sí, ¿O no? Sí. Pero o sea que puede... Claro. También el rendimiento va a ser distinto. Tal cual. Y ahí estará el fondo común de inversión donde va a equilibrar eso. Y va a decir, bueno, opero algo en títulos extranjeros, opero algo en títulos argentinos. Es lo que yo le decía otra vez. Si no, nadie compraría un bono de la Argentina. Porque nadie es tan tarado. Y menos gente que compra títulos de Suiza o de Estados Unidos. Claro. Pero lo que pasa es que también el rendimiento que le da un bono de la Argentina no se lo da uno de Suiza. Y bueno, y ahí está. ¿Se entiende? Digo, es como todo. En el rendimiento también está el riesgo y viceversa. La regla es a mayor riesgo, mayor ganancia. Mayor posibilidad de ganancia, si te va bien, obvio. Exacto. Esa sería la regla. A mayor riesgo, mayor rendimiento, y el factor del tiempo siempre entra, obviamente. A mayor plazo suele haber mayor rendimiento. Si yo hago operaciones cortoplacistas, voy a tener rendimientos menores, pero más volumen de operaciones seguramente. Voy a comprar, vender, un montón para que me quede un monto interesante. Si yo hago operaciones a largo plazo, puedo comprar solamente acciones de una empresa y sentar a esperar ahí. Y son operaciones largoplacistas. O sea que el factor tiempo, como todo lo que tiene que ver con dinero, porque el tiempo tiene un costo del dinero, el factor tiempo también va a influenciar en el rendimiento. Lógicamente. Bueno, chicos, chicas, chiques, ¿alguna novedad, algo que quieran decir? Si no, me fui y los veo el miércoles que viene. Nada, qué buen repaso, profe. Qué momento. Bueno, Gracias, profe. me alegro. Sirvió bastante, profesor, muchas gracias. Ya que al resto de los profesores no lo van a ver, exíjanle a Martínez Bordaico, jódanlo, díganle que yo dije que haga un repaso, por lo menos la mitad del mío. Es que No, va a profe. ser el paso el lunes feriado, hijo. No es repaso el lunes, es terminar tema, chicos. Va a terminar. O No sea, me meto. Sí, había quedado un tema pendiente de él. el feriado vamos a verlo. El ¿no? feriado. Igual lo ven mañana, así que de última insúltenlo mañana con lo del lunes. Aprovechen por la duda que el lunes no lo puedan ver. Bueno. Ay, no. Dale, estamos, Lo dejo. gracias. 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 Profe. Muchas gracias. Adiós. Suerte.